funciones y límites podríamos decir que es la parte más importante de las matemáticas. Reunimos la mayor parte de conocimientos referido a todo lo que se ha dado durante el curso. Podremos decir que es la cúspide de todo el conocimiento. Uno pudiera pensar que es cálculo diferencial o cálculo integral, pero sin embargo no conlleva tantas cosas importantes como lo que es en este tema. Entonces esto es lo más complicado que se van a poder encontrar en algún curso, pero en realidad ya les había dicho que no es complicado las mates debido a que todo se basa en conceptos, y como se basa en conceptos, pues no hay como que mucho que estar esperando, no hay mucho que estar temiendo, porque simplemente es la conjunción de todos los conceptos, pero con diferentes interpretaciones. Todos los conceptos de álgebra se van a seguir respetando, lo único que va a cambiar va a ser la interpretación que yo le dé. Entonces, primeramente, si yo hablo de las funciones, que una función es una definición basada en operaciones. Entonces, una función es una definición. Cuando ustedes están dando definiciones de lo que sea, pues obviamente necesitan utilizar verbos, adjetivos. Recuerden que por ahí un adjetivo me está hablando de cómo son, de la forma, el color. Pues, precisamente lo importante de las matemáticas es que toma de base todo lo que es español, tener bien claro lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, lo que es un sustantivo, lo que es un artículo, lo que es un punto, lo que es una conjunción, y todo eso lo plasmamos precisamente en lo que es una definición. Eso pasamos obviamente por lo que es álgebra, ¿no? En álgebra te enseñan cuáles son los símbolos que vas a utilizar para poder representar todas esas palabras, todos esos enunciados, todas esas declaraciones. Entonces, precisamente por eso se habla de una definición. Es una definición que va a estar en operaciones. Sabemos que la operación es una instrucción. La operación es una instrucción, y por lo tanto tenemos instrucción agregar. La multiplicación sabemos que en sí no es una operación, sino simplemente es una suma abreviada. Por eso, como tal, no se considera tan operación. Sin embargo, pues está incluida, ¿no? Simplemente aplicación, y me lleva a realizar ahí a la aplicación de algunas leyes, como las leyes de los exponentes. También tenemos la potenciación. Sabemos que la potenciación es multiplicar por sí mismo a la base tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, la potenciación es una simplificación de la multiplicación, y la multiplicación es una simplificación de la suma. Por lo tanto, lo importante es la suma, entender que es la suma, ¿no? Y la radicación sabemos que es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice del radical me da por resultado el radicando. Que esas cuatro operaciones me permiten saltar al campo de las funciones, al campo de los procesos, donde los procesos, como ya les había dicho, es cálculo diferencial e integral, que eso es lo importante ya cuando estamos a estas alturas, ¿no? Como ya no sabemos todos los conceptos de álgebra, entonces podemos pasar a lo siguiente, que son funciones. Las funciones ya les había dado alguna introducción durante todas las clases, y posteriormente podemos llegar a los procesos, que es cálculo diferencial, que es derivar e integrar, perdón. Y derivar, en la clase pasada ya estuvimos derivando, vimos que derivar en sí es muy sencillo, porque solamente es la aplicación de las fórmulas de acuerdo a lo que ya nos están indicando, y que obviamente no te puedo enseñar cálculo diferencial de la forma sencilla, pero lo cual pues no funciona, ¿no? Las formas sencillas nunca han funcionado, porque gracias a eso vienen los procesos como se deben de hacer, ¿no? Entonces, función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Aplicadas a la variable independiente. Tengan en cuenta que en muchos textos, independiente. En la gran mayoría de textos, en los grandes clásicos de los cálculos, mencionan que una función es una relación entre dos conjuntos. Y lo ponen así, ¿no? Hasta hacen la figura bien bonita. Es la relación entre dos conjuntos
donde cada elemento del conjunto A pertenece a un elemento del conjunto B. Y eso es lo peor que les pueden enseñar, porque esa relación nunca les dicen cómo es esa relación. O sea, cómo entender que una letra A se parece a un cuadrado, cómo entender que una letra B se parece a un rectángulo, o se parece a un triángulo, ¿no? Y les pueden poner un montón de ejemplos, pero nunca les explican esa relación. Y esa relación puede ser, desde el punto de vista del lenguaje español, puede ser una relación sentimental, puede ser una relación de trabajo, puede ser una relación, etcétera, ¿no? Y lo cual pues no tiene que hablar de lo que se está, del entorno, y el entorno es álgebra, es matemáticas. Por eso esas definiciones que en algún momento se pensaron que era lo mejor, pues no es cierto. Obedecen simplemente a que no se sabe comunicar en el español. Y como no se sabe comunicar en el español, trata de dar una referencia ahí media rara, pero en realidad pues nunca dice las cosas como son, ¿no? Y acuérdense que una definición, o sea, cada vez que voy a dar un concepto, una definición debe ser precisa y no debe de tener tantas palabras, debe tener lo necesario para poder entenderla en cualquier contexto, ¿no? Y específicamente aquí estamos hablando de matemáticas. Entonces, es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único resultado único resultado en la variable dependiente. Ya lo único que se tiene que agregar es que esta variable independiente, originalmente cuando nosotros estábamos hablando en primaria, esa variable independiente obedecía a lo que en primaria le decías datos, y que siempre en la primaria nos decían fórmula, datos, fórmula, sustitución, operaciones y resultados. Y que era como que la estrategia para enseñar los problemas, ¿no? Y esta variable dependiente hace referencia a lo que en la primaria me enseñaron como resultados. Entonces, esta variable dependiente la asocio al resultado después de hacer una sustitución. Saben que sustituir es reemplazar y que operación pues es una instrucción. Entonces, cuando yo tomo un número y ese número que le llamo dato lo sustituyo en una variable que es una letra, lo reemplazo, voy a obtener un resultado que se va a ver reflejado en una letra que se llama variable dependiente para obtener un valor numérico que se llama resultado. Entonces, eso solamente es hacer la unión de todo lo que sabemos desde la primaria para llevarlo a un formalismo. Y ese formalismo me permite poder hacer algoritmos y entonces plasmarlo en un proceso, en un ¿cómo les llaman? Ya se olvidó. Bueno, tiene un nombre que también se puede patentar. Se puede basar en un proceso industrial, en una secuencia química, biológica, etcétera, ¿no? O se puede interpretar y utilizar como lo que se hace, ¿no? En algún momento todo lo que se llama full injection pues se basó en un procedimiento que fue entendido gracias a que se declaró una función y que se pudieran hacer operaciones para entender cómo hacer el full injection, ¿no? No es que haya surgido de la mecánica, sino surgió de las matemáticas, y eso es una aplicación, el full injection, y que todos los tienen, ¿no? También la computadora de viaje, también los teléfonos inteligentes, etcétera, ¿no? Todo partió acerca de una función. Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué es una función? Pues es una definición. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que yo voy a las tortillas y para pagar el precio de las tortillas yo necesito pagar 50 centavos que me cobran por el... permítame, que ya la aplicación no quiso escribir, más 12 pesos que cuesta cada kilogramo. Entonces eso es una... porque me está dando una definición basada en operaciones, y esa definición obviamente obedece a algo que ocurre en la naturaleza. O sea, es un hecho que me permite, es un hecho que yo vivo, pues, y eso yo lo puedo modelar, puedo hacer un modelo, puedo escribir una función, pero obedece lo que está ocurriendo. También yo pudiera decir que lo que pago de multa cuando me estaciono mal, pues resulta que son 700 pesos de la multa, más a veces 500 pesos del arrastre por la grúa, más 80 pesos por cada día que yo esté en el corralón.
Entonces, eso también es una definición de algo que yo estoy viendo, de algo que está ocurriendo y que lo escribo a través del uso de las operaciones. O sea, esa definición que crea un gobierno, porque el gobierno declara que son 700 pesos de multa, que son 500 pesos del arrastre de la grúa y que son 80 pesos por cada día que tú estés en el corralón. Entonces, eso que crea una persona legal, una persona física, una persona moral, eso lo podemos nosotros escribir a través del uso de las operaciones. Por eso son tan importantes las funciones, ¿no? La función me permite simplemente escribir lo que estoy viendo, pudiera ser en el laboratorio, pudiera ser en mi vida, por ejemplo, ¿no? Lo que me dan a mí de mesada, lo que mis papás, hablando de hijos, lo que me dan de mesada, pues obedece a que el salario que tiene mi papá, por ejemplo, vamos a ponerle 5,000 pesos mensuales, le tiene que quitar lo de la renta, le tiene que quitar lo de los gastos, de lo que quieran, y eso que está ahí lo tiene que dividir entre 5 personas que somos mamá y somos hijos, y de ahí solamente nos da el 10% a cada uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas operaciones que yo voy haciendo para poder obtener un resultado y que obviamente obedece, vamos a ponerlo aquí, entre el número de hijos para que en realidad sea una función, si no, no hay ninguna variable independiente, dividido entre el número de personas que integran la familia, vamos a decirlo así, este es el número de personas que integran la familia, y de ahí nos da el 10%. Entonces, esas operaciones que yo utilizo para obtener un resultado basado en algo que tengo, a esa variabilidad, a esa variable que me va a permitir que eso sea lo importante, que eso es lo que voy a considerar, pues precisamente esas son las funciones. Y de esas funciones pues hay un montón, ¿no? Tenemos muchas funciones que se obtienen para poder hacer modelajes de lo que son las frecuencias de audio, de lo que son el pago de impuestos de los automóviles, la susodicha tenencia o diferentes cosas, ¿no? No solamente obedece a dinero, también obedece a movimientos de cohetes, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo pueda interceptar un cohete a través de lanzar muchas balas? Últimamente han subido muchos videos de, este, de metralletas, o no sé cómo se llaman, que disparan una ráfaga de proyectiles para tratar de interceptar a un cohete, pero obviamente pues tiene que ser basado no solamente en la precisión que uno tiene como utilizando mis sentidos, ¿no? Sino también tiene que ver con la descripción del movimiento, con el viento, con no lo sé, ¿no? O sea, hay tantas cosas que se deben de considerar y de ahí surgen las funciones. Por eso es la importancia de las funciones. Una función te describe algo real y eso que vas a ver como real lo vas a combinar con otras funciones para poder obtener un resultado. O sea, cada una de las funciones te va a describir un proceso pequeño, perdón, te va a describir un evento pequeño. Y esos eventos pequeños, cuando tú los empiezas a combinar, te generan un producto, te generan una línea de producción, te generan una ley cívica, te generan una ley histórica, te generan una corriente literaria, varias cosas, ¿no? Por eso insisto, ¿no? Esa es la importancia de las funciones y por lo cual la función te conjunta todo lo que tú sabes de la escuela y básicamente es álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica y ya. Esas materias te llevan a poder aplicar la geometría. Entonces ya entran en la parte abstracta, no lo demás es para que la, el error visual, que las funciones solamente son algo, sino que entiendan, ¿no? Que esto es lo importante y por eso, gracias a las funciones, tenemos tecnología, tenemos vida cómoda, tenemos industrias, tenemos leyes, tenemos economía, tenemos todo, ¿no? Esta es la gran base de la vida de un ser humano, porque igual y nosotros podemos por chiripa encontrar una receta de cocina, ¿no? Pero para perfeccionar esa receta de cocina, pues debemos de llevarlo a las funciones para entonces analizarlo a través de la química analítica
química, que se basa en puras integrales, derivadas y otros procesos de matemáticas, esa química analítica me permite hacer que ese alimento que yo hice, industrializarlo y poder lograr tener el mismo sabor sin necesidad de la misma cocinera. O sea, la química analítica en algún momento, hablando de cocina, lo que trata de entender, lo que trata de igualar es el sazón. Ustedes saben que se habla mucho del sazón y que depende de cada persona. Ustedes lo han vivido en casa, no es lo mismo la comida que hace mi mamá, mi esposa, mi tía, mi hermana. Siempre hay algo, o el tipo del puesto, ¿no? De donde compro siempre la comida. O sea, ese sazón se puede representar a través de funciones, poder llegar a tener un producto que tenga una especificidad que me lleve a tener la misma repetición. Por ejemplo, no sé, si ustedes prueban las papas de McDonald's, pues todas las papas en todas las partes donde coman McDonald's saben igual. A eso se debe la repetición, ¿no? La receta es la misma, los instrumentos son los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí viene la repetición y obviamente el éxito de un producto, ¿no? Bueno, entonces, como una función es una definición, pues siempre lo único que voy a tener va a ser operaciones. Entonces, la f es la que me está representando que va a ser una función. O sea, me asegura que viene de un proceso en el cual yo lo estoy viviendo, y que tiene las características que se aplican a una variable independiente para obtener un solo resultado, que es la variable dependiente. Entonces, supongamos que tengo una función que se calcula como elevar al cuadrado más, disculpen, más, no quiere pintar, más, ahí voy, luego la aplicación se pone media delicada. Entonces aquí es una x cuadrada más un 5x menos 8. Entonces con esa función puedo hacer varias cosas. Lo primero que puedo hacer con esa función, esa ya es la parte de matemáticas, es evaluar. ¿Qué quiere decir evaluar? O sea, ¿qué va a pasar cuando yo le introduzco un dato? Evaluar quiere decir el dato, que aquí ya no se va a llamar dato, aquí se va a llamar el argumento. Y ahí es donde quiero que entiendan bien los nombrecitos, porque de ahí viene una parte que los docentes no les explican, porque solamente lo dicen por decirlo, pero nunca les aterrizan en una definición, ¿no? Entonces, evaluar es que el argumento, en otras palabras, el dato, y ahí debes de entender que no siempre va a ser un dato numérico. Estamos acostumbrados en la primaria que siempre son datos numéricos, pero aquí pudiera darse el caso que el dato no es numérico, sino que el dato es una variable. Dejen aquí, los escribo bien, que el dato es una variable con exponente, o que el dato puede ser inclusive una base con exponente, puede ser un logaritmo del argumento, puede ser un seno del argumento, o puede ser un arcotangente del argumento. Acuérdense que ya les había mencionado que los números son números reales, donde entran los enteros, los naturales, los racionales y los irracionales. Que la variable con exponente, ya les había dicho que es una letra que tiene un exponente, eso no hay mucho que explicar. Que la base con exponente obedece a una función exponencial, donde la base no solamente es una variable, sino es algo más. El logaritmo, o podemos hablar de logaritmo base 10 o logaritmo neperiano, no tocamos mucho ese punto. Y seno es una función trigonométrica, y arcotangente es la función inversa de la función trigonométrica. Entonces aquí el dato tiene otro contexto, no es solamente un número, puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué quiere decir evaluar? Quiere decir que el argumento, que es un dato, lo vas a sustituir en la variable independiente. Y la variable independiente simplemente es una letra que te está representando el lugar, letra que te representa el lugar que ocupa lo que tú vas a estar cambiando. O sea, simplemente es un lugar donde ahí vas a estar cambiando algunas cosas
O sea, puedes dar 5 pesos, 7 kilos, 8 litros, etcétera. Es un lugar donde tú vas a sustituir, pero ese lugar donde tú vas a sustituir es una letra. Entonces, el argumento van a ser varias cosas que se sustituyen en una letra. O sea, van a reemplazar. Acuérdense que sustituir quiere decir reemplazar. Reemplazar. Y esta, insisto, no, esta parte tan conceptual, la gran mayoría de los docentes no la explicamos. Y por eso luego vienen tantas dudas de para qué me enseñan cálculo diferencial y para qué me enseñan cálculo integral, cuando aparentemente no tienen ninguna utilidad, ¿no? Inclusive algunos de mis alumnos en medicina me dijeron, oiga maestro, con usted en cálculo integral lo llevamos, pero yo nunca he visto en una operación que salga una integral. Y entonces les mencionaba, ¿no? Es que gracias a que se les enseña bien el cálculo integral, todos ustedes pudieron llegar al nivel donde están. Y ya cuando les empecé a preguntar a todos mis alumnos que me cuestionaron en ese aspecto, recuerdo que fui a la Escuela Superior de Medicina y me rodearon como unos 7 alumnos y me preguntaron lo mismo. Entonces les empecé a preguntar a ver si un cálculo integral que lo tomaste conmigo. Y resulta que todos estos alumnos que tomaron cálculo integral conmigo, todos habían obtenido en cálculo integral un 10 o un 9. Entonces ahí se ve que gracias a que comprendieron bien los conceptos de cálculo integral, pudieron lograr el objetivo que fue llegar a prácticamente tener su carrera. Todos estos alumnos que les digo ya estaban en 10º semestre en la carrera de medicina. Y con esa autoridad que tenían de ya casi terminar la carrera, por eso me lo preguntaron, ¿no? Y fue muy bonito que entendieran, ¿no? Que cálculo integral y diferencial es lo que me da la base para poder comprender toda la demás ciencia, aunque no tenga relación con cálculo integral, ¿no? Por eso es lo importante de los conceptos, pues. Bueno, ahora bien, ya que entendimos que evaluar quiere decir que el argumento lo reemplazas en la variable independiente, que el argumento puede tener cualquier valor numérico o expresado a través de lo que forma el término. Acuérdense que un término yo les había dicho que se forma de un signo, por un número, por una variable con exponente, por una función exponencial, por un logaritmo, por una función trigonomérica, por un arco función. Eso se reemplaza en la letra. Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que les van a preguntar en el examen de admisión? Les pueden decir f de 3. Y entonces cuando me dicen f de 3, ahí quedo como que perplejo porque nunca me dicen nada, ¿no? Solamente me dicen, si f de x es esto, inciso A, f de 3. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? No, o sea, explíquenme qué debo de hacer. Y pues en realidad no te tienen que explicar nada, porque ya te están diciendo que esta posición que le está ocupando la variable independiente debe de ser sustituida por un argumento. Fíjense aquí cómo se ve claramente, se ve visualmente, pues, pero insisto, no, esa es la parte de la interpretación. Dejen aquí, les cambio de color para que quede más visual para todos aquellos que son visuales. Entonces, ¿qué es sustituir? Sustituir ya saben que es reemplazar. Sustituir es reemplazar. Ya saben también que la variable independiente es una letra donde en esa letra voy a reemplazar los argumentos. Es una letra, es el lugar donde se reemplaza. Por lo tanto, el lugar donde se reemplaza es en todas esas. Aquí me dicen la variable independiente es x y por lo tanto sé dónde reemplazar. Ahora a lo mejor me van a decir, bueno, ¿qué caso tiene que escribas una letra? Bueno, resulta que también hay funciones que dependen de la densidad, que dependen de la temperatura, que dependen del tiempo. Entonces, estas funciones que tienen 3 dependencias son definiciones que van a ver en la superior, donde no solamente depende de una sola cosa, sino depende de 3. Por lo tanto, quizás en la fórmula me están diciendo que es la densidad dividido entre 5 más 3 veces la temperatura menos 5 veces el tiempo al cuadrado. Entonces, de 8,7, lo que yo sé es que la variable independiente en la densidad, aquí la debo de sustituir, la variable independiente en la temperatura
aquí la debo de sustituir, o sea que ahí voy a sustituir el 9. Eso obedece al orden y a la posición. Y la variable independiente basada en el tiempo, pues la voy a sustituir por acá. Eso es la importancia de entender lo que son las funciones y de entender que adentro del paréntesis estoy indicando cuáles son las letras donde voy a sustituir. No estoy hablando en ningún momento de una multiplicación, porque muchos, cuando solamente les enseñan por reglitas, por la manera fácil, por sin explicar los conceptos, entienden que esto es una multiplicación de la f por la. Es cierto, no es una multiplicación, es una nomenclatura, es una manera de escribir, y esa manera de escribir es, te estoy asegurando que es una función. ¿Por qué te lo estoy asegurando? Porque obedece a algo que ocurre en la naturaleza. Luego, vas a tener una variable que va a modificar los resultados. Ese valor va a ser la letra X y que está definida a través de operaciones. En esas operaciones vas a aplicar lo que tú decidas tener como dato, porque como dato puede ser un número, o como dato puede ser algo que le voy a hacer antes a ese dato. Entonces también acuérdense que pues precisamente las operaciones las puedo sustituir en otra operación. Por ejemplo, ¿no? O sea, para que me entiendan, si ustedes están en una empresa donde generan llantas, entonces el precio de la llanta ustedes lo obtienen porque resulta que a esta variable independiente, no sé cómo llamarle, el precio lo obtuvieron de elevar al cuadrado más 5 veces lo que tenían de tomar en cuenta más 3, por poner algo, ¿no? Entonces este es el precio de la llanta. Pero cuando ustedes se las venden, lo que venden es el precio que les van a dar al venderlo va a ser 135% el precio de producción, porque resulta que le quieren ganar el 35% más 800 pesos por la renta del local, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense cómo las funciones se pueden tomar como dato para la siguiente función. Y obviamente no, si esto fue la venta que a mí me dio el distribuidor, pues me puedo ir a mi local y en mi local, aquí déjenles aclaro una parte, porque aquí esta función de lo que me lo vendieron como intermediario dependió del precio de producción, y entonces también yo como locatario, yo como vendedor final, hagan de cuenta en una vulcanizadora, el precio que yo voy a dar en mi vulcanizadora, vamos a ponerle una U, pues obedece al precio de venta que obedece al precio de producción. Y entonces a lo mejor en mi vulcanizadora le voy a ganar el 50% del precio que yo tengo que yo obtuve, que me lo vendieron debido al precio de producción, y le voy a sumar 30 pesos porque es lo que yo quiero tener siempre como ganancia fija, ¿no? Entonces esta combinación refiere al entendimiento que yo puedo sustituir en la variable independiente no solamente un número, sino puedo sustituir inclusive hasta una función, dependiendo, ¿no? Recuerden que una función es una definición basada en operaciones, entonces quiere decir que puedo sustituir varias cosas, obviamente obedeciendo a lo que es mi realidad. Les acabo de explicar un proceso donde obedece simplemente a una venta de llantas, pero esto se va hasta la economía, ¿no? Porque en la economía también me piden un IVA, y ese IVA pues obedece a que antes le pidieron un IVA al otro, y un IVA al otro, y un IVA al otro, etcétera, ¿no? O sea, ahí es toda una cadena de funciones, y obviamente son los que determinan cómo funciona, ¿no? Algo tan indispensable como es el agua. Sabemos que estamos cerca de la línea cero y que todos tenemos que apoyar para que no lleguemos al día cero, donde se acabe el agua. Pues obedece también a la lluvia, obedece al clima, obedece a tantas cosas que se pueden modelar, ¿no? Es una tristeza que inventos muy buenos no se hayan utilizado. Acuérdense que un mexicano inventó la lluvia seca, y la lluvia seca, el mexicano que se la inventó se la regaló a Peña Nieto. Peña Nieto no pudo entender para qué le serviría la lluvia seca,
Entonces, como no la aceptó Peña Nieto regalada, se fue a Alemania, en Alemania lo patentó, obviamente se hizo millonario con la invención de la lluvia seca, y cuando Peña Nieto se entera que existe la lluvia seca en Alemania, la compra, pero la compra porque así pudo hacer negocios fraudulentos para poder obtener una ganancia económica con un invento súper bueno que era la lluvia seca. Y la lluvia seca solamente es poner piedritas en el desierto y solitas esas piedritas van captando la humedad del ambiente y llueve sin llover, pues. O sea, le ayuda a la tierra a absorber la humedad y con eso logras quitar un desierto, ¿no? Pero ese invento que fue hace como 6 7 años, no recuerdo bien cuál es la persona que lo hizo. O sea, desde cuándo, o sea, pudiéramos tener en México una tranquilidad del agua, pero pues este tipo, teniendo la visión de solamente ser fraudulente, pues no le vio ninguna repercusión económica, ¿no? Bueno, ahí también pues obedece a que no sabía funciones, ¿no? No sé cómo aplicar algo en mi vida. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el f de 3? Pues el f de 3 simplemente quiere decir sustitución. O sea, que en lugar de escribir la x, vas a escribir un 3 elevado al cuadrado. Que en lugar de escribir una x, vas a sustituirlo por un 3. Y el menos 8 pues no le haces nada. Eso quiere decir la pregunta. Simplemente quiere decir sustituir un número. Pero recuerden que no solamente puede ser un número, puede ser muchas más cosas. Y de ahí, ya que vino la sustitución, ya que vino el contexto, o sea, todos los conceptos, ahora sí, pues lo que siguen son jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones, que ya nos basamos en álgebra, sabemos que primero hay que hacer la potencia, luego la multiplicación y por último las sumas y las restas. Eso implica entonces que el f de 3 se calcula como un 9 más un 15 menos un 8. Y obviamente también me baso en lo que son la jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones sabemos que debo de utilizar ley de la suma porque tienen el mismo signo y ley de la resta porque tienen signo diferente. Entonces la ley de la suma me dice que si tienen el mismo signo sumo los números y dejo el signo que predomina, y la ley de la resta me dice que si tienen signo diferente se deja el signo del número mayor y se restan los números. Por lo tanto, este 15 menos 8 sabemos que me da 7, y este 7 dejando el signo del mayor se lo sumo al 9 y entonces me da un 16, y ya sabemos entonces que la f de 3 es un 16. Y entonces regreso a explicarles que una función se grafica y se interpreta. No me da un valor, me da un punto en una gráfica. Y de ahí viene la unión con geometría analítica. Eso quiere decir que este 3,16, el resultado es una coordenada que es 3 en la abscisa y 16 en la ordenada. En otras palabras, que si yo lo grafico, aquí voy a tener un 3, por aquí voy a tener un 16, y el punto que se está obteniendo precisamente es eso en la gráfica. Y ese punto yo lo voy a interpretar dependiendo de mi contexto. A lo mejor aquí la X quiere decir los días de trabajo y aquí la F de X quiere decir mi salario. Entonces depende del contexto, yo lo interpreto, y obviamente puedo hacer predicciones, ¿no? O sea, en lugar de sustituir 3 días de trabajo, que son los que ya trabajé, puedo sustituir 1.000.000 de días, que son los que quiero trabajar en toda mi vida, y de ahí puedo ver cuáles van a ser mis salarios. Inclusive puedo decidir si en el trabajo en el que estoy me conviene, si yo me quiero comprar una casa que cuesta 2 millones de pesos, ¿no? A lo mejor mis sueños son 2 millones de pesos y mi trabajo, que está modelado por una función, nunca me va a generar un salario de 2 millones aunque trabaje toda mi vida, ¿no? A lo mejor si trabajo 3 veces mi vida, puedo obtener los 2 millones de pesos, pero pues eso no es posible, pues. Es de la importancia de las funciones, ¿no? Puedo predecir también qué es lo que va a ocurrir. Bueno, ahora vámonos a otro. Si yo les digo en el inciso B, f de x más 5, entonces ahí es donde vienen las dudas, las grandes dudas, porque si yo me quedo solamente en el nivel conceptual de una letra, entonces jamás voy a entender por qué razón me están diciendo que
aquí tengo una letra que es x más 5 y aquí tengo una letra que es x. Ya no entiendo. O sea, simplemente por la parte visual y por la parte que no me explican los conceptos, eso es lo primero que no sé hacer. Y eso primero que no sé hacer logra que reprueben el examen. Porque no entiendo por qué hay dos X, cuando solamente me quedo en el nivel de entender letras. Y ese nivel de entender letras es nivel de kinder. Y ese nivel de kinder muchos maestros me lo dejan porque jamás me explican el concepto. Por ahí tuve un pleito con la directora de la escuela del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico, que era la directora de la sección de Matemática Educativa, y que decía, es que esto es la X, y te ponía un tabique, ¿no? Y luego te decía, esto es la X, y te ponía un zapato. Y luego te decía, esto es la X, y te ponía un carro. Y entonces yo le decía, está mal, eso está mal, conceptualmente está mal. Y gracias a eso que le dije a la directora, me reprobó en un diplomado, porque a la directora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico, la que decía doctores en ciencias y maestros en ciencias, le dije que estaba mal. Entonces se me fue al cuello, porque era una persona orgullosa, como todos los matemáticos, y me reprobó nomás porque me reprobó, ¿no? Pero no importa, ¿no? Entendí que no es importante una maestría en el centro de investigación, sino que hay que, en matemática educativa, específicamente en matemática educativa, yo soy egresado también del CIMESTAP, pero en electrónica de estado sólido, y pues obviamente en matemática educativa hay muchas cosas que arreglar, ¿no? Hasta ahorita nadie ha encontrado el hilo de cómo explicar mates, y estoy poniendo mi propuesta, ¿no? Por eso les he entendido que gracias a los conceptos ustedes pueden entender matemáticas de una manera adecuada, pero tienen que explicarte bien. Entonces, ¿qué es esto? Esto que está aquí, ya te estoy hablando que es un argumento. Entonces, fíjense bien, aquí al principio les sirve para saber que esa es la variable independiente. Cuando yo estoy definiendo a la función, cuando yo les explico que la función es una definición basada en operaciones, en esta primera parte, ahí yo les estoy diciendo lo que está ocurriendo aquí. Esta definición basada en operaciones tiene una variable independiente que es x. Pero cuando ya te pongo aquí, entonces te estoy diciendo que ya estoy sustituyendo el argumento en la variable independiente. Por eso también la sustituyo acá. Entonces aquí te estoy diciendo lo mismo. Ya estoy sustituyendo el argumento en la variable independiente. Y lo que te hace falta a ti hacer es sustituir ese argumento. Acuérdense que el argumento es lo que ustedes, es el dato que van a sustituir en la variable independiente. Entonces, ese argumento que es x más 5 lo van a sustituir en la función. Acuérdense que la función, la definición es que en la variable independiente elévala al cuadrado. Como tú vas a sustituir el argumento en la variable independiente, entonces vas a escribir un x más 5 al cuadrado. Luego, le vas a sumar un 5 multiplicado por la variable independiente. Pero en esa variable independiente vas a sustituir el argumento, que ahora se llama x más 5. Y luego le restas 8. Ahora, ¿cómo puedo interpretar eso? Bueno, pues resulta que ahora, antes de aplicar el proceso, me di cuenta que para que el dulce sepa más rico, antes de meter mi materia prima, le debo de agregar 5 miligramos de... y con eso mi dulce sabe más rico. O le debo de agregar 5 gramos de plata, por ejemplo, para que mi producto final tenga una mayor eficiencia. Ahorita pensé un poco en Iron Man. Acuérdense que Iron Man en algún momento en su película 1 le dijeron, ¿no? Es que le dijo su computadora, es que tu traje no va a ser tan resistente a menos que sea de oro y de plata. Y dijo el tipo, bueno, está bien, agrégalo, ¿no? Agrégalo a tu proceso, agrega ese elemento. Entonces, antes de iniciar un proceso, puedo hacer modificaciones en la materia prima para lograr que el proceso sea más eficiente. Obviamente, al agregar modificaciones, el proceso va a cambiar. Y ahí es donde me ayudan las funciones para saber en qué cambia el proceso. Esa es la importancia de las funciones, ¿no? No nada más es hacer álgebra, no, es la importancia de entender lo que se lo vamos a aplicar posteriormente. Recuerden que el curso que les estamos dando no solamente es para pasar el examen de admisión, sino es para darles toda la preparación adecuada para que cuando lleguen a la superior no haya ningún problema, ¿no? Obviamente ustedes tienen que poner esa parte del estudio continuo y de entender los conceptos, ¿no? Eso ya les toca a ustedes. Les damos el nivel adecuado y de ustedes depende que
que en verdad tengan ese nivel, ¿no? Entonces de ahí, pues obviamente lo que debo de hacer es jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones, aquí viene el asunto que debo de ver el concepto de términos semejantes, donde me doy cuenta que estos no son términos semejantes, por lo tanto, no puedo hacer la suma, estos no son términos semejantes, por lo tanto, no puedo hacer. Y que lo que debo de hacer es elevar el binomio al cuadrado. Pero el binomio al cuadrado ya les había dicho que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y en la siguiente, lo que yo voy a hacer es distribuir la multiplicación sobre un sumando y otro sumando. Eso saben que se llama propiedad distributiva. Entonces todos esos conceptos que ya aprendí en álgebra, solamente es aplicarlos aquí. Por lo tanto, la nueva función que se debió a que agregué 5 gramos de azúcar o que le agregué 5 gramos de plata al proceso, me lleva a que ahora tengo el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más 5x, que es la propiedad distributiva, más 25 menos 8. Y con conceptos, jerarquía de operación, basándome en términos semejantes para poder aplicar un binomio al cuadrado y aplicar la propiedad distributiva, me lleva a un resultado. Y de ahí, otra vez, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues de nuevo, los conceptos de álgebra. Y los conceptos de álgebra se basan en jerarquía de operaciones. Y teniendo en cuenta que ahora tengo términos que deben de ser términos semejantes. De ahí me doy cuenta que la x cuadrada no tiene término semejante, por lo tanto, no puedo realizar ninguna operación y entonces el proceso donde ahora estoy agregando 5 gramos a mi materia prima es una x cuadrada. Luego viene las x, me doy cuenta que tienen el mismo signo, por lo tanto al tener el mismo signo voy a utilizar la ley de la suma. La ley de la suma me dice que si tienen el mismo signo, hago la suma de los números y dejo el signo que predomina, por lo tanto aquí viene un más 15x, y el 15x obedece al término semejante. Y por último me doy cuenta que también tengo un 25, no cambié de color, tengo a un 25 más 25 menos 8. En muchos de mis alumnos que todavía tienen el concepto mal ubicado de cancelar, siempre que ven números iguales, luego lo que hacen, se cancela. O sea, es como que inmediato, como que su cerebro lo único que busca es cancelar, y como siguen teniendo el concepto de cancelar, pues cancelan esos dos 25, aunque yo entiendo que por ley de la suma, al tener el mismo signo, pues los números se deben de sumar y dejar el signo que predomina. Ahí es la gran diferencia de basar mi vida solamente en cancelar a en verdad entender el concepto, ¿no? Luego de ahí viene obviamente la ley de la resta, porque el resultado me va a dar un 50, tiene signo positivo, luego viene un signo negativo, donde debe de predominar el signo del número mayor, que va a ser positivo, y entonces 50 menos 8 me queda un 42, y como ya no puedo hacer ningún concepto de álgebra, porque no se puede factorizar, que es expresar en factores, porque no puedo hacer suma de términos semejantes, y los exponentes son enteros, entonces hasta ahí llega mi resultado, y la respuesta es, tu proceso original resulta que fue cambiado debido a que a ti se te ocurrió agregar 5 gramos de plata. Y ahora tu proceso va a ser así. En otras palabras, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el proceso a este que teníamos acá, y con eso logras que tu proceso no sea tan complicado. Este proceso es más complicado que este. ¿Por qué es más complicado? Porque no has aplicado ningún concepto de álgebra y no has podido llegar a algo más eficiente. Por ahí luego dicen, ¿no? Simplifica el resultado. No, no se llama simplificar el resultado. Porque simplificar solamente hay simplificar la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número, y simplificar la ecuación, que es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Si tú quieres simplificar la ecuación, estás cometiendo un error muy grave, porque no es simplificar. Simplificar no está definido en una ecuación. Simplificar lo que tienes, lo único que obedece es a dividir. Simplificar simplemente es aplicar todos los conceptos que tú sabes.
pero no es propiamente obedecer un concepto de simplificar la ecuación. O sea, hay que aprender los conceptos de álgebra para poder expresar el resultado de una manera más eficiente. Y esto te lleva a mejorar tu economía. O sea, si en este proceso ibas a invertir dólares, a lo mejor en este proceso ya nada más inviertes pesos. Y eso obviamente le da una ganancia a tu empresa, ¿no? Bueno, entonces, lo importante es que entiendan el concepto, ¿eh? Vamos a ponernos un poquito más, este, mmm, algo más arriba. Les voy a poner un ejemplo chafa, ¿no? Cuando yo veía, a mí nunca me ha gustado el fútbol. ¿Por qué nunca me ha gustado el fútbol? Porque es muy engañoso. O sea, no puedo entender que trates de engañar al árbitro para obtener algo, ¿no? Y eso de engañar, o sea, no se me hace honesto. No le puedes enseñar a un niño a ser deshonesto. Y lo primero que aprende un niño viendo el fútbol es que es deshonesto, ¿no? Cáete para que te den un penalti, cáete para que te den una falta, pégale por atrás para que el tipo no anote el gol. O sea, por eso nunca me gusta el fútbol, ¿no? Me gustan las artes marciales porque ahí sí, ¿no? O sea, no hay pierde. Para que ganes tienes que noquear al otro tipo, ¿no? Ahí no hay nada. Tal vez puedes utilizar algunas estrategias de engaño de me estoy sintiendo mal y ya casi me noqueas, pero en ningún momento ha terminado, ¿no? O sea, solamente tomé una actitud que es una actitud visual. O sea, no estoy engañando al árbitro, estoy haciendo que la otra persona crea en mi debilidad y que eso es válido, ¿no? Que los otros te crean más débil para obtener algo importante, pues también es tan honesto, pero se vale, ¿no? O sea, a veces hay que cuidarnos de otras personas. Bueno, entonces, este, hay veces que los procesos, les decía en fútbol, yo me acuerdo que viendo fútbol antes, cuando lo tenía que ver, pues como que las jugadas eran muy básicas, ¿no? Y ver ahora tipos que te mueven el balón para desviarte y que tú te vayas por otro movimiento, pues ahora el fútbol ha crecido, ¿no? Sin embargo, sigue siendo engañoso, por eso sigue sin gustarme, ¿no? Bueno, entonces, pudiera haber casos en los que a la función, perdón, a la función que le hiciste un cambio, le tienes que restar esa función, pero haciéndole otro cambio, y aparte sumarle un 3 veces otra función que le hiciste otro cambio. Entonces, pudiera ser que dentro de tu proceso lo implementes 3 veces. Uno quitándolo 3, otro aumentándole 2 y otro quitándole 2. Pero en esos mismos, lo cual puede ocurrir en la industria, ¿no? Puede repetir el mismo proceso 3 veces. Lo tenemos en la destilación, ¿no? A veces destilas varias veces, es un proceso que destilas varias veces. Recordemos que antes la industria de la cerveza, en verdad era una cerveza, era súper padre tener, porque obedecía un proceso muy tardado. Y actualmente, cuando los japoneses compraron las cervecerías mexicanas, entonces lo que fue muy chafa es que se basaron en un invento de un niño de boca 8. Un niño de boca 8 aprendió que si tú filtras a través de diferentes plásticos, puedes obtener una destilación más rápida, puedes obtener un proceso más rápido. Y entonces este niño de boca 8, que creo que iba en tercer semestre, y que nunca se imaginó que en la vocacional llegara un espía industrial, y este espía industrial se diera cuenta de su invento, se robó el invento, nunca le dio nada de dinero a este estudiante de boca 8 y lo aplicaron directamente en la cervecería mexicana que ya la habían comprado los japoneses. Entonces eso quiere decir que la cerveza mexicana actualmente, que no es mexicana, es de las peores cervezas porque no obedece a un proceso a la antigua, sino obedece solamente a un filtraje. Por eso tiene tan bajo control de calidad la cerveza mexicana y le decía actualmente ni al caso, ¿no? Porque ya no es mexicana. Hay toda una historia muy padre de la cervecería que termina siendo una historia de amor. Ahí si la buscan en YouTube está muy interesante. Y de por qué se vendió la empresa mexicana, ¿no? Y todo obedeció a que la dueña se enamoró, se casó y vendió la empresa. Porque su esposo ya no le permitía ser la dueña de toda la industria, ¿no? Fue muy triste, pero pues fue una realidad. Bueno, entonces, fíjense cómo aquí hasta me da miedo, porque ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo ni idea qué voy a hacer, porque no me da ninguna palabra, pero no es necesario. ¿Qué es lo que te están pidiendo hacer? Pues te están diciendo, bueno, tienes tu función. En tu función vas a sustituir un argumento, que
va a ser x menos 3. Vaya a sustituir en toda tu función tu argumento, ahora le vas a restar esa misma función, pero ahora sustituyendo otro argumento. Y ya que hayas acabado, le vas a sumar la multiplicación de 3, aquí me faltó. Sí, le vas a restar la multiplicación de 3 por este, que ese ni siquiera es un argumento. ¿Por qué no es un argumento? Porque antes no tengo la letra F. Entonces, ese no es un argumento. Aquí simplemente vas a hacer una operación donde obviamente vas a aplicar la propiedad distributiva. O sea, ahí no vas a hacer ninguna sustitución. Pero eso obviamente obedece a todos los conceptos que ya tengo. Entonces, cuando a ti te dicen f de x menos 3 más 3 por x menos 2, lo único que tú debes de hacer es, acuérdate que en tu función era una x cuadrada más 5x menos 8. O sea, en lugar de escribir la variable independiente al cuadrado, lo que vas a escribir es el argumento. Y el primer argumento que te están pidiendo que escribas es el de x menos 3. Por eso, lo que vas a escribir es menos 3 elevado al cuadrado. Luego, en la misma función, acuérdate que luego sigue un más 5x. Por lo tanto, más 5 multiplicado por la variable independiente. Pero en la variable independiente vas a sustituir tu argumento, donde el argumento es x menos 3. Y por último le sumas el 8. Entonces, lo que acabo de hacer es sustituir el argumento en la variable independiente de la función. Ahora bien, le vas a restar, por eso ahora voy a poner un corchete, le vas a restar esa misma función, pero ahora sustituyendo otro argumento. Eso quiere decir que en mi función hay una x cuadrada, pero como voy a sustituir otro argumento, pues ahora voy a sustituir un x más 5 elevado al cuadrado. Fíjense cómo estoy diciendo que este menos multiplica a toda la sustitución del argumento. Por eso aquí debí de haber escrito, por eso aquí escribí el menos corchete, porque ya sabía que ese menos va a multiplicar a todo ese resultado. Si yo no hubiese escrito el corchete, el menos solamente estaría multiplicando a la primera parte de la función, y obviamente eso es un error de conceptualización, porque no estoy entendiendo que este menos multiplica a todo el resultado de la evaluación. Acuérdense que la evaluación es sustituir el argumento en la variable independiente. Bueno, entonces ya teniendo bien claro esa situación, luego resulta que le debo de sumar 5 veces por la variable independiente, pero sabemos que en la variable independiente ahora voy a sustituir otro argumento, y ese otro argumento es x más 5, y luego le voy a sumar un 8. Cierro el corchete para estar escribiendo que ya sustituí este argumento en la variable independiente, que es este, y por último hay que agregar la operación. Pero en la operación, si ustedes se dan cuenta, esta operación obedece a una propiedad distributiva. Entonces el concepto no solamente fue sustituir, que vamos a escribirlo como evaluar, no solamente fue evaluar, sino también hay que aplicar la propiedad distributiva en esa última parte donde obedece simplemente a una operación. Por lo tanto, aquí es un más 3x, no puede hacer la multiplicación, solamente se expresa, y luego menos 6. Ahí sí es diferente porque más por menos es menos, y obviamente lo que estoy aplicando es la ley de los signos. Y de ahí entiendo entonces que el inciso C simplemente es seguir lo que ya me enseñaron, no es alguna otra cosa, ¿no? Y entonces ya puedo decir que la f de x menos 3, la f de x menos 3 menos la f de x más 5 más 3 por x menos 2 es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues otra vez, hay que ver jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me lleva entonces a que aquí tengo, aquí tengo una operación de x menos 3, es la primera que debo de hacer, pero debido a que yo me sé el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que por lo tanto vamos a hacer la potencia, y si hago la potencia, eso es un binomio al cuadrado, y también sabemos
que si yo tengo un binomio en resta elevado al cuadrado, esto es el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y también aquí me doy cuenta que no puedo realizar esta resta, por lo tanto voy a aplicar la propiedad distributiva distribuyendo la multiplicación a través del minuendo y el sustraendo. Voy a aplicar la propiedad distributiva. Luego aquí ocurre que hay una multiplicación, obviamente no voy a hacer esa multiplicación, sino primeramente voy a elevar el binomio al cuadrado, porque estos no son términos semejantes. Y eso implica entonces que voy a utilizar la otra, donde la suma de dos términos elevado al cuadrado, o sea, un binomio al cuadrado en suma, es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Aquí también voy a aplicar propiedad distributiva, y de ahí con todos esos conceptos, pues ya puedo dar el resultado. Entonces el resultado obedece a un x cuadrada menos 6x más 9 más un 5x menos 15 más un 8 menos un corchete que tiene un x cuadrada más 10x más 25, aplicando obviamente todos los conceptos, más 5x más 25 más 8, cierro el corchete y le sumo 3x menos 6. Entonces fíjense cómo el resultado pues obedece simplemente a aplicar todos los conceptos. Y obviamente como todos estos conceptos se repiten prácticamente en cada ejercicio, pues resulta que después de hacer 2, 3, 4, 5, 8, 20 ejercicios, pues esto ya se torna súper rápido, ¿no? Pero obviamente hay que tener bien claros los conceptos. Recuerden que por ahí existió Bruce Lee, y Bruce Lee me encantaba en artes marciales, porque decía, es que ¿para qué haces 200 patadas en un día? Tirándole a taekwondo, tirándole a karate, y les decía, es que no tiene caso que des tantas patadas, da una y dala bien. Por eso te enseñaba la técnica, y Bruce Lee te enseñaba la técnica, no te enseñaba a repetir, te enseñaba bien la técnica, y con la técnica lo único que tenías que hacer era, antes ponte a hacer mucho ejercicio, a 50 abdominales, 300 lagartijas, vete a jalar pesas, pero no con mucho peso porque necesitas ser más ágil, y con todo ese ejercicio, solamente da una patada bien. O sea, lo que les estoy dando a entender, chiquillos, si ustedes hacen el ejercicio de aprenderse estos conceptos, de aprenderse bien estos conceptos, no necesitan hacer 50 ejercicios, sino solamente haz uno, pero hazlo bien, aplicando la técnica, aplicando el concepto. Y eso es lo que se puede llegar a lograr. Por eso, desde el principio, ¿no? Les insistí tanto con leer los conceptos que están en la primera clase de módulo, y con eso sale todo, ¿no? No es tan complicado las matemáticas. Nada más hay que tener ciertas interpretaciones, como la que les enseñé al principio, ¿no? Al principio les enseñé por qué se llama función, qué es lo que se ve en la función, qué es la variable independiente, y hacer la liga con lo que es la primaria, lo que son los conceptos de español. Y ya con eso lo demás pues es solamente repetir y repetir los conceptos muchas veces. Entonces, tu f de x menos 3 menos tu f de x más 5, y obviamente acuérdense que todo eso tiene un significado, menos la f de x más 5 más 3 por x menos 2, más 3 por x menos 2 es... ¿Qué es lo que voy a hacer para calcular eso? Pues para calcular eso lo que debo de ver es mi concepto, jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la operación que voy a hacer antes? Pues también me tengo que unir al concepto de términos semejantes. El término semejante me menciona que este término semejante, que es el primero, también lo voy a hacer operaciones con ese término semejante. Si ustedes se dan cuenta, para poder hacer operaciones con ese término semejante, me doy cuenta que antes hay una propiedad distributiva, porque este menos multiplica al primero, multiplica al segundo, multiplica al tercero, etc. Entonces también necesito utilizar el concepto de propiedad distributiva. Y si utilizo el concepto de propiedad distributiva, me voy a dar cuenta que este es negativo. Por lo tanto, como tienen signo diferente, voy a utilizar el concepto de la ley de la resta. Y al ser 1 menos 1, pues si le quito a 1, 1, que es la definición de resta, pues resulta que me queda un 0. Un 0 que multiplica al término semejante, que es x cuadrada. Pero sabemos que 0 por x cuadrada, pues ya repito 0 veces al x cuadrada, y como el resultado es 0, pues ni se escribe. Todo eso
fue el uso de conceptos. Y esos conceptos pues, son los que debo de tener bien claro, ¿no? Ahora bien, vamos con el siguiente término semejante. Aquí tengo un menos ahí. Aquí tengo un x debido a que, déjense lo escribo con otro color para que no se confundan, al fin no son muchos términos. Y entonces aquí tengo un menos 6x y no se cambia de color. Aquí tengo un menos 6x y aquí un más 5x. Por lo tanto, al ser signos diferentes, se debe de hacer la ley de la resta. Esa resta me da menos 1. Pero luego me doy cuenta que también está este 5x y este 10x. Entonces, también debo de hacer la propiedad distributiva. Acuérdense que la propiedad distributiva fue porque la multiplicación por el menos se está repartiendo entre el minuendo, el sustraendo y entre todos, ¿no? Entonces este menos también multiplica al 5, también multiplicó al 10. Y también me doy cuenta que hay términos semejantes hasta acá. Entonces todos esos que están en azul necesito aplicar los conceptos para tener los resultados. Entonces vamos a hacerlo mentalmente. Se los voy a escribir para que lo vean, pero todo este proceso es mental, ¿no? Estos dos me queda menos 1, porque apliqué la ley de la resta. Obviamente es menos 1x, ¿no? Por eso es el concepto de términos semejantes. Estos dos me dan 15, pero como está multiplicado con el 15, ya me dio un menos 15. Y con este 3, quiere decir que tengo que hacer la suma del menos 1 menos el 16, eso es ley de la suma, se suman y me da menos 16, y como este es positivo, es un signo diferente, se restan y se deja el signo del mayor. El signo del mayor es negativo y por lo tanto me va a quedar un menos 13. Visualmente, pues lo pueden hacer mentalmente, ¿no? No es necesario que se los hagan pasito por pasito. Ahora sí que no es despacito, ¿no? Como dice la canción, sino es en un solo paso pueden aplicar todos los conceptos, pero esa fortaleza me la da el que me sepa bien los conceptos. Muchos docentes en los videos les hacen, a ver, primero voy a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y total que se tardan como 30 pasos para llegar al resultado, sin darse cuenta que ustedes tienen una capacidad intelectual que les permite hacer lo que acabamos de hacer, pero que no los obligan, y por eso no aumenta el nivel matemático en ustedes, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, obligarlos para que se den cuenta que sí lo pueden hacer, y pues es súper, pero ningún docente, como cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Por eso me gustan tanto las artes marciales. O sea, tienes que hacer cada vez más y más y más ejercicio para tener más habilidad, para poder lograr 2 patadas en el aire, para poder lograr 3 patadas en el aire, para poder lograr pelearte con 4 tipos al mismo tiempo sin que te hagan daño. Y eso es lo bonito, ¿no? Siempre hay un nivel más grande de exigencia. En el fútbol no. En el fútbol tírate y ya es penal, y ya engañando ya tienes un gol y tienes el primer lugar, ¿no? O porque como el Neymar, ¿no? Me acuerdo mucho que apenas lo tocaban y ya ahí se moría del dolor, ¿no? Entonces cosas por el estilo son las que te enseñan que si te forzas puedes lograr hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero obviamente es estudio, es preparación, no nada más es de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, aquí también aplicamos lo mismo. Si se dan cuenta, aquí es ley de la resta porque son signos diferentes. Esos signos diferentes me llevan a que tenga un menos 3. Se los estoy explicando, esto se puede hacer mentalmente. Este 25 más 8 también me lleva a que es ley de la suma. Aquí tengo un 33, pero por propiedad distributiva, entonces tengo un menos 33. Y por último, por acá tengo un menos 6, que al ser menos 6, pues resulta que todos son negativos, por lo tanto se hace la ley de la suma. Eso quiere decir que va a predominar el signo negativo, y si sumo 33 más 3 me da 36, más otro 6 me da 42, y entonces ya sé que el resultado es un menos 42. Obviamente aquí se borró todo lo que estaba en rosa por la explicación, y de ahí me doy cuenta que mi proceso original, fíjense aquí está esta situación tan padre, ¿no? Mi proceso original, donde me di cuenta que al proceso le tenía que a la materia prima quitarle 3, luego a la materia prima sumarle 5 y luego agregarle esto, que esto es un proceso bastante caro, esto es un proceso muy caro, lo puedo hacer de la misma manera,
solamente con una multiplicación por un signo menos y restarle 42. Y esto me genera una economía súper extraordinaria y que a la larga una ley que tiene tantos artículos, tantos incisos, tantas cosas, se puede quedar como una ley muy pequeña, en lugar de una ley que a cada rato le están poniendo un montón de parchecitos, ¿no? Eso es lo padre del álgebra de funciones, que puedes hacer que un proceso que es muy, muy, muy grande, hacerlo más eficiente. Y eso no se llama simplificar, eso se llama eficientar el proceso a través de lo que tú sabes que son operaciones, que son conceptos como propiedad distributiva, ley de la resta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo bonito del álgebra de funciones. Todo esto que estamos viendo son funciones, y al haber operaciones, porque si se dan cuenta todos son operaciones, entonces ya entramos al campo del álgebra de funciones. Pero el álgebra de funciones simplemente es repetir los conceptos en un concepto que se llama función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente para obtener un único resultado en la variable dependiente. Y eso se grafica y se interpreta. Y obviamente te da la entrada a la tecnología. Eso es el álgebra de funciones. Entonces, todo eso obviamente se puede combinar con una multiplicación, con una división, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, vamos a pasar al otro. Inclusive, vamos a poner ya otro ejercicio. Vamos a llamarle ejercicio 1. Vamos a pasar al ejercicio 2. Y en el ejercicio 2, les voy a escribir que tengo una f de x que es x menos 8 y tengo una g de x que es una 2x cuadrada menos 3x menos 5. Y entonces, si me entendieron bien el concepto, si está bien entendido el concepto, yo les puedo preguntar en el inciso A, f de g de x. Y eso quiere decir que entonces tu argumento ahora va a ser toda esta. Y todo ese argumento se va a sustituir en la variable independiente de la f. Eso es lo que quiere decir. Y eso se le ha dado un nombre, que es uno de los nombres más, no podría decirle un calificativo específico, ¿no? Pero lo escriben como una f convolución g. Ese simbolito que se llama convolución, dejen escribirlo bonito, ese simbolito que se denomina convolución, este simbolito que es una bolita, es una letra O, pues quiere decir lo mismo que acá. Entonces, en el examen de admisión a la superior les van a preguntar esto, pero acuérdense que eso quiere decir eso, y ya, ¿no? Y entonces, lo importante es que voy a hacer una evaluación, y ya saben que la evaluación simplemente es una sustitución del argumento en la variable independiente. Por lo tanto, si a ustedes les están preguntando una f convolución g de x, lo que deben de hacer es en tu función, acuérdate que lo importante es la función, en tu función vas a sustituir un argumento. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es este. Este argumento la vas a sustituir en la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente de la función? Pues obviamente la x. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer es que en lugar de escribir x menos 8, porque esa es tu función, esa es la importante, esa es la función principal, por decirlo así, esa es la función principal. Entonces, en lugar de tener un x menos 8, vas a reemplazar esta x por el argumento. Y el argumento es otra función más grande que se llama 2x cuadrada menos 3x menos 5. Toda esta la sustituiste en la x, en esta x. Y lo único que te hace es en esa variable independiente, ¿verdad? Y lo único que entonces es restarle un 8
porque tu función está definida a través de una resta con 8. Esta resta con 8 es la que está en la función. Lo demás fue el reemplazo del argumento. Eso simplemente es la convolución, que no tiene mayor ciencia que solamente utilizar los conceptos que ya tienes anteriormente, ¿no? Obviamente lo que sigue es álgebra, donde el álgebra es jerarquía de operaciones, y donde esa jerarquía de operaciones pues obedece al concepto de términos semejantes. Y los términos semejantes, pues empezamos a revisar. Resulta que este no tiene término semejante. Como no tiene término semejante, se deja idéntico. Entonces, f convolución g de x es un 2x cuadrada. Y luego, este que está acá tampoco tiene término semejante. Es el siguiente que analizo porque es un término que contiene a una variable que es x. Y por último, observo que estos dos sí son términos semejantes. Y como esos dos sí son términos semejantes, entonces debo de aplicar el concepto que me permite poder hacer esta suma de términos semejantes. Y el concepto se denomina ley de la suma. Y la ley de la suma obedece a que como tienen el mismo signo, se deja el signo que predomina y se suman los números. Por lo tanto, el signo que predomina en los dos es el signo negativo. Y entonces escribo un signo negativo, hago la suma del 5 y el 8 y me da 13. Y como ya no se puede hacer nada, pues ya llegué al resultado. Y ese resultado obedeció a solamente los conceptos de álgebra. Ya, no obedeció a otra cosa. Y así de rápida es el álgebra de funciones, porque solamente obedece a los conceptos. Voy a repetir aquí otra vez la f de x. No es que sea otro ejercicio, solamente lo voy a repetir para que les quede clara la explicación. Aquí estoy tachando, es un error horrible que los maestros en clase tachen porque se asocia a la cancelación. Y vuelvo a repetir, la cancelación no existe por la única y sencilla razón que me genera un conflicto muy grande neurolingüísticamente hablando. Y entonces me voy al inciso B. Ay, perdonen, se cerró la aplicación. Oprimí un botón que no debía. Disculpen. Ahorita lo vuelvo a abrir. Lo bueno es que se conservan. Y se los vuelvo a compartir. Les pregunto, ¿ya lo están viendo? ¿Ya están viendo lo que estábamos haciendo? Ya, profe. Ok, gracias. Entonces, obviamente por ahí se borraron algunas cositas porque luego la aplicación se cierra y hace cosas raras. Entonces acordemos que aquí la g de x era el 2x cuadrada menos 3x menos 5. Y entonces, en el inciso B, les había dicho que ahora les voy a preguntar al revés. O sea, la g de la f de x, acuérdense que no se dice por, se dice de la f de x, y que esto es lo mismo que g convolución f. Lo único que estoy haciendo es ahora tomar como función principal a la g. Recuerden que esto se llama convolución. Y entonces la función principal que ahora voy a considerar va a ser la g. Y en esta g voy a sustituir un argumento. Pero ese argumento ahora se llama f de x. Y esa f de x es esto. Ese ahora va a ser mi argumento. Y acuérdense que el argumento es lo que sustituyo en la variable independiente. Este argumento lo voy a sustituir en la variable independiente, donde la variable independiente obviamente es la x. Y esa variable independiente quiere decir que voy a sustituirlo en esta x y en esta x. Ahí es donde voy a sustituir el argumento. Solamente para que lo recuerden, pues este menos 5 pues es parte de la definición de la función, ¿no? Entonces, lo que hago es evaluar. Acuérdense que evaluar es una palabra ahí media rara, pero evaluar simplemente es sustituir, ¿no? ¿Qué van a sustituir? Se los escribo. Evaluar, sustituir. No me gusta la palabra evaluar, porque evaluar lo dejan muy abierto. Vamos a cambiar la palabra evaluar, aunque así la mencionan muchos docentes, por eso se las menciono. Pero lo que se debe de hacer, o sea, el concepto que se hace es sustituir el argumento en la variable independiente.
es que evaluar nada más se queda en sustituir el valor numérico, por eso no me gusta ese concepto. Y aquí no están sustituyendo solamente un valor numérico, están sustituyendo un argumento, y ese argumento puede ser de cualquier tipo, por eso no me gusta utilizar el término de evaluar, ¿no? Y entonces ahora sí, la g convolución f, o sea, la evaluación de una función en otra función, tomando como función principal a la g, entonces la g, recuerden que es un 2x cuadrada menos un 3x menos 5, pero como van a cambiar a la x, van a reemplazar a la x, entonces no puedo escribir el 2x cuadrada, sino lo que voy a escribir en lugar de la variable independiente va a ser el argumento que es la función de x y que es el x menos 8. Por eso lo están reemplazando. Obviamente este es un 2x al cuadrado. Luego viene un menos 3x. Pero como van a reemplazar el argumento que es la función, pues la otra función es x menos 8. Y por último le van a restar el 5, que esa es propiamente de la función. De ahí entonces volvemos a lo mismo. Y lo mismo resulta que tengo que realizar jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones, yo lo que debo de hacer es darme cuenta a través de los términos semejantes que estos no se pueden restar, que estos no se pueden restar. Por lo tanto, la jerarquía de operaciones me lleva a que debo de elevar al cuadrado. Y elevar al cuadrado es que tengo un a menos b elevado al cuadrado, donde es a cuadrada menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y obviamente, pues también aquí debo de aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva. Donde se debe de aplicar también la ley de los signos, porque si multiplico signos iguales el resultado es positivo, si multiplico signos diferentes el resultado me da negativo. Y entonces me queda que g convolución f de x es un 2 que multiplica a x cuadrada menos 16x más 64. Menos un 3x más 8, aplicando la ley de los signos, y luego un menos 5. Y de ahí, pues ya lo único que debo de hacer es precisamente lo relacionado a, otra vez, jerarquía de operaciones. Lo voy a hacer aquí arriba, ya no me dio espacio aquí, vamos a hacerlo aquí, al fin tenemos otro pedacito, vamos a hacerlo aquí. Y entonces lo que debo de aplicar, obviamente, es jerarquía de operaciones. Va a detectar a los términos semejantes. Los términos semejantes. Y esos términos semejantes, me doy cuenta que aquí no hay términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer ninguna operación, pero veo que el 2 multiplica la x cuadrada, multiplica el 16 y multiplica el 64. Por lo tanto, lo que voy a hacer es la propiedad distributiva, porque se distribuye la multiplicación sobre el sumando, el minuendo y el otro sumando. Y entonces, al hacer esa multiplicación, me voy a dar cuenta que esta x cuadrada no tiene término semejante, pero sí está siendo multiplicada por el 2. Eso implica que eso implica que g convolución f de x, porque todos están aplicados a la misma variable independiente, va a ser primeramente un 2x cuadrada, en el cual no puedo hacer nada porque no hay términos semejantes. Pero, o sea, solamente se le queda indicada la multiplicación, a eso me refiero. Pero aquí tengo un 16x que va a estar multiplicado por el 2 y que sí tiene término semejante. Por lo tanto, si aplico la propiedad distributiva me queda un menos 32. Y el menos 32 con este menos, resulta que debo de aplicar la ley de la suma, porque la ley de la suma habla de los signos iguales. Y entonces la ley de la suma me lleva entonces, vuelvo a repetir, a un menos 32 con el menos 3. Como tienen el mismo signo, predomina el signo y hago la suma de los números, me queda el 35 y dejo el término semejante que es la x. Y por último, entonces me voy con los otros, y al irme con los otros, resulta que tengo un 64 que está siendo multiplicado por el 2, obviamente me da 128. Y aquí antes tengo un 8 y un menos 5. Como son signos diferentes, se aplica la ley de la resta. Entre estos dos me da un menos 3, perdón, me da un 3 positivo. Porque el más está en el número mayor. Por eso me queda un más 3. Y de aquí habíamos dicho que la multiplicación me da 128. Entonces es 128, que es positivo, con el más 3 y utiliza la ley de la suma. Que ya hemos dicho que la ley de la suma.
y me queda entonces más un 131, y ya aplicando todos esos conceptos, pues ya llegué al resultado. Pero ese resultado, insisto, obedece a la aplicación de los conceptos, a la aplicación de pues todo lo que sea, ¿no? No hay ahí como que algo intermedio. ¿Alguien? ¿Alguna duda, chiquillos, de lo que estuvimos explicando? Ok. No, profe. Ok, entonces ahorita me estaba acordando que la semana pasada, como tuve que hacer otras cosas, no subí los videos, disculpen, los subo al rato también tengo que estar presentes. Bueno, entonces les voy a compartir otra página solamente para hacer otro ejercicio y que se den cuenta que viene otro tipo de pregunta, y ese otro tipo de pregunta obedece a lo siguiente. Ejemplo, una f de x que sea 3x menos 5, yo les puedo preguntar otra cosa. Y la otra cosa que les puedo preguntar es, dejen que escriba esta porque no quiero escribir. Lo otro que les puedo preguntar, es inciso A, es que f de x, es que f de x, y entonces ya les cambié el contexto, porque les estoy diciendo que voy a sustituir en la variable independiente. Sino ahora lo que les estoy preguntando es, dime cuánto debe de valer el argumento para que el resultado en tu proceso sea 0. Ahí ya cambia el contexto. Y por lo tanto, lo que debo de hacer ahora es igualar, porque me están diciendo que la f de x la iguale con 0. Y si debo de igualar, entonces me queda un 3x menos 5 igualado con 0. ¿Qué es lo que me están preguntando aquí? Pues lo que me están preguntando es que yo quiero que tú me digas en qué momento voy a tener 0 ganancias. Eso quiere decir, en qué momento puedo pasar de las pérdidas a las ganancias. O sea, dime cuál es el punto indicativo para que yo sepa en qué momento está en riesgo porque van a empezar las pérdidas, o en qué momento tengo el beneficio porque van a empezar las ganancias. Por eso se deben las igualaciones, ¿no? Eso, después de igualar, pues todo lo que debo de hacer son jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones me dice que aquí hay una resta, por lo tanto necesito verlo de términos semejantes, pero al ver que estos no se pueden restar, y como no se pueden restar, entonces me voy a ir a la inversa. Y la operación inversa me dice que hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto me queda que me queda que esto es 5, y si ustedes se dan cuenta, pues de una vez tengo una multiplicación, la operación inversa es la división, por lo tanto llego al resultado que la x es 5 tercios. Y con eso ya acabé. Entonces lo que le digo a mi jefe es que cuando tú tengas un 5 tercios, en ese momento van a empezar las pérdidas o las ganancias. Y entonces es un punto de control de calidad que yo lo puedo ver como auditor. Acuérdense que los auditores, sobre todo los auditores, ganan mucho esos puntos críticos, porque con esos puntos críticos sé que mi empresa está cumpliendo o no está cumpliendo. Y si estamos hablando de auditoría, pues quiere decir que los auditores ganan mucho dinero, lo cual implica que también deben de saber funciones y también deben de saber todo lo relacionado a lo que es matemáticas. Si les pongo otro ejemplo más diferente y les digo que la f de x debe ser 8, por ejemplo, porque a mí me interesa una producción de 8, porque a mí me interesa una multa de 8 pesos, porque a mí me interesa una ganancia de 8 pesos, no lo sé, pues igual, ¿no? Aquí hay que igualar. Obviamente, si la función fuera una ecuación de quinto grado, pues sería más complicado, ¿no? Aquí queda un 3x menos 5 igual con 8, y resulta que debo de hacer lo mismo, y hacer lo mismo implica otra vez jerarquía de operaciones, ver términos semejantes. Ahora me doy cuenta que los términos semejantes están en diferentes miembros de la ecuación, por lo tanto otra vez voy al concepto de operación inversa. Y si hago el concepto de operación inversa, entonces resulta que aquí tengo una resta, la operación inversa es una suma, hay que sumársela al 8,
Eso implica que la suma implica que voy a hacer la ley de la suma porque van a tener el mismo signo. Y si aplico la ley de la suma, me va a quedar un 13, y luego me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto el resultado es 13 tercios, y ya tengo a mi variable y ya tengo el valor del argumento. Y con eso pues ya acabé. Entonces, solamente es entender lo que me están preguntando, y con eso que me están preguntando, pues ya llego al resultado. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? ¿Preguntan? ¿No? Ok, bueno. No, profe, entonces este video, ¿sí lo va a subir? Sí, sí lo voy a subir. De hecho, los otros también.